Esa tarde, el viento soplaba distinto. No era frío, ni cálido. Era como si alguien respirara sobre la piel del pueblo. En la casa de los Márquez, la rutina se rompió cuando el cartero dejó un sobre sin remitente, sin estampilla, sin tinta visible. Pero todos lo entendieron. La madre lo leyó en silencio. El padre lo tocó y sintió un escalofrío. La hija menor, Lucía, lo miró y escuchó una voz dentro de su cabeza: ya estoy en camino. Esa noche, la familia cenó sin hablar. El reloj se detuvo a las 7:30 de la noche. Las luces parpadearon. Y alguien tocó la puerta. No fue un golpe. Fue un roce. Como si la madera se estremeciera por dentro. El padre abrió. Nadie estaba allí. Pero una figura cruzó el umbral sin moverse. Alta, delgada, envuelta en un abrigo gris. No tenía rostro. Solo una sombra donde deberían estar los ojos. La madre retrocedió. Lucía lo miró sin miedo. El huésped se sentó en la silla vacía. No pidió comida. No dijo palabra. Pero todos sabían que había venido por algo. Esa noche, los espejos se empañaron. Las fotos familiares se borraron. Y en el cuarto de Lucía, el huésped apareció reflejado con su rostro. Lucía gritó. Pero nadie la escuchó. El huésped la miró sin ojos. Y en su mente, una imagen: su madre llorando en una iglesia que nunca había visitado. Su padre enterrando algo que no era humano. Ella caminando hacia un pozo sin fondo. Al día siguiente, la familia intentó continuar como si nada. Pero el huésped seguía allí. Sentado. Silencioso. Absorbiendo algo invisible. La abuela, que no hablaba desde hacía años, lo vio y susurró: él no tiene rostro porque toma el de quien lo mira. Lucía empezó a dibujar. Cada trazo revelaba escenas que no recordaba haber vivido. El huésped aparecía en todas. En su cumpleaños. En la boda de sus padres. En el funeral de alguien que aún no moría. La madre quiso echarlo. Pero no pudo. El huésped no estaba en la casa. La casa estaba en él. Esa noche, Lucía escribió una historia. Una que nadie había vivido. Una que no existía. La leyó en voz alta. El huésped se estremeció. Por primera vez, se levantó. Caminó hacia la puerta. Y desapareció. Pero dejó algo en la mesa: una máscara blanca. Sin ojos. Sin boca. Sin tiempo. Lucía la tocó. Y recordó todo lo que nunca pasó. Lucía despertó con una sensación extraña. No era miedo. Era como si alguien la estuviera recordando desde adentro. El huésped seguía allí, sentado en la sala, sin moverse, sin hablar. Pero algo había cambiado. Esa mañana, el espejo del pasillo apareció cubierto por una tela negra. Nadie lo había tocado. La madre lo retiró y gritó. En el reflejo, no había nadie. Ni ella, ni la sala. Solo una habitación vacía, con una silla y el huésped. Lucía se acercó. Miró el espejo. Y vio su propio rostro en el cuerpo del huésped. Retrocedió. El espejo volvió a mostrar la sala. Pero algo se había roto. Desde ese momento, cada vez que alguien miraba al huésped, lo veía diferente. La madre lo veía como un niño de 6 años, con los ojos de su hermano muerto. El padre lo veía como un anciano, con la voz de su abuelo. Lucía lo veía como ella misma, pero sin alma. El huésped no hablaba. Pero cuando lo miraban, escuchaban pensamientos que no eran suyos. Secretos. Culpas. Deseos que nunca confesaron. Esa noche, Lucía soñó con un cuarto lleno de espejos. En cada uno, una versión distinta de ella: feliz, rota, violenta, ausente. En el centro, el huésped con todos sus rostros. Al despertar, encontró un dibujo en su mesa. No lo había hecho ella. Era un retrato de su familia sin ojos, sin bocas, sin tiempo. La madre comenzó a olvidar cosas simples: donde estaba la cocina, cómo se llamaba su hija. El padre dejó de hablar. Solo escribía frases que no entendía: él ya estuvo aquí. Él es todos. Lucía decidió enfrentar al espejo. Se paró frente a él, sola. El huésped apareció detrás de ella, sin moverse. En el reflejo,
Él tenía su rostro, pero lloraba. Lucía preguntó quién eres. El espejo respondió con su voz: soy lo que niegas. Soy lo que escondes. Soy lo que serás. Esa noche, todos los espejos fueron cubiertos. Pero el reflejo ya no estaba en el vidrio. Estaba en sus sueños, en sus recuerdos, en sus gestos. El huésped seguía allí, sin rostro, sin tiempo, pero cada día más parecido a ellos. Desde que el huésped llegó, la casa dejó de ser casa. Ya no era refugio. Era cuerpo. Era memoria. Era algo que respiraba. Las paredes sudaban en las madrugadas. El piso crujía sin que nadie caminara. Las puertas se abrían como si alguien saliera, pero nadie entraba. Lucía lo notó primero. Su habitación olía distinto. No a humedad, a miedo. Como si los sueños de otros se filtraran por las grietas. La madre escuchaba voces en la cocina. No eran palabras. Eran susurros. Como si la casa recordara cosas que ella había olvidado. El padre encontró una puerta que no existía. Estaba detrás del armario. La abrió y vio una sala idéntica a la suya, pero vacía. En el centro, el huésped. Sentado. Esperando. Esa noche, la familia durmió con las luces encendidas. Pero la oscuridad ya no estaba afuera. Estaba dentro de cada objeto. Dentro de cada silencio. Los relojes se detenían a las 3:33 de la mañana todos. Al mismo tiempo. Como si la casa marcara su propio ritmo. Lucía dibujó la casa. Pero cada vez que lo hacía, aparecía una ventana nueva. Una que no existía. Una que mostraba cosas que no deberían verse. Ella llorando en un ataúd, su madre hablando con alguien sin rostro, su padre enterrando una máscara. La abuela, que ya no hablaba, comenzó a cantar. Una canción que nadie conocía. La letra decía: si la casa respira, no la despiertes. Si el huésped te mira, no lo recuerdes. La madre quiso salir. La puerta principal estaba abierta. Pero al cruzarla, volvió a entrar por la cocina. Como si la casa la tragara. El huésped seguía allí. Sentado. Respirando sin boca. Observando sin ojos. Viviendo sin moverse. Lucía lo enfrentó. Le gritó: ¿qué eres? La casa respondió. Las paredes temblaron. Las lámparas estallaron. Y en cada espejo, una palabra escrita con sangre: soy lo que queda cuando todo se olvida. Esa noche, Lucía soñó que la casa era un cuerpo. Que ella vivía dentro de su propio miedo. Que el huésped era su reflejo, pero sin alma. Al despertar, la casa estaba en silencio. Pero el silencio dolía. Como si alguien respirara justo detrás de cada pensamiento. El huésped no se había ido. Pero ahora la casa lo imitaba. La casa ya no era la misma. Pero lo más inquietante no era el silencio, era el huésped. Seguía allí, sentado, sin rostro, sin voz. Pero cada día, más parecido a ellos. Lucía encontró una caja de fotos antiguas. En cada imagen, el huésped aparecía al fondo. En su cumpleaños de 3 años. En la boda de sus padres. En el funeral de alguien que aún no moría. Siempre presente. Siempre invisible hasta ahora. La madre comenzó a olvidar su nombre. Luego, el de su hija. Luego, el de su esposo. Cuando miraba al huésped, decía: ese es mi hermano, ¿verdad? Pero su hermano había muerto hace décadas. El padre dejó de hablar. Solo escribía frases que no entendía. Él ya estuvo aquí. Él es todos. Él es nadie. Lucía lo observó. Y por primera vez, el huésped la miró. No con ojos. Con su rostro. Era ella. Pero sin expresión. Sin alma. Sin tiempo. Esa noche, Lucía soñó que caminaba por un pasillo lleno de retratos. En cada uno, el huésped tenía un rostro distinto. Su madre llorando, su padre gritando, ella misma sonriendo con odio. Al despertar, encontró un dibujo en su mesa. Era su cara. Pero los ojos estaban vacíos. Y debajo, una frase escrita con tinta negra: lo que ves es lo que pierdes. La abuela, que ya no hablaba, comenzó a reír. Una risa hueca. Una risa que no era suya. Cuando Lucía la miró,
Vio que su rostro había cambiado. Era el del huésped. La madre quiso huir. Corrió hacia la puerta. Pero al abrirla, vio su propio rostro reflejado en el vidrio. Y detrás el huésped, sonriendo con su boca. Lucía enfrentó al huésped. Le gritó, «Devuélvelos». Él se levantó. Caminó hacia ella. Y habló. Con la voz de su padre. Luego con la de su madre. Luego con la suya. «Yo no robo. Yo soy lo que ustedes olvidan. Yo soy lo que ustedes niegan. Yo soy lo que ustedes fueron». Lucía lloró. Pero sus lágrimas no caían. Se evaporaban. Como si su tristeza ya no le perteneciera. Esa noche, todos los espejos mostraban al huésped. Con rostros que no eran suyos. Con memorias que no existían. Con emociones que dolían pero no se recordaban. La casa estaba llena de caras. Pero ninguna era real. Y el huésped seguía allí. Más humano. Más cercano. Más ellos. Lucía ya no dormía. Cada noche, el huésped se acercaba más. No caminaba. No hablaba. Pero su presencia pesaba como si el aire tuviera memoria. La familia estaba rota. La madre ya no reconocía su reflejo. El padre escribía frases que se borraban solas. La abuela cantaba canciones que dolían sin sentido. El huésped tenía todos sus rostros, todos sus gestos, todos sus silencios. Era como si la casa lo hubiera parido, como si ellos lo hubieran creado. Lucía entendió algo: el huésped no robaba. Repetía. Era un eco. Un reflejo de lo que no se decía. De lo que se escondía. De lo que se temía. Entonces, hizo lo impensable. Tomó papel. Tomó lápiz. Y escribió una historia que no existía. Una historia que no era recuerdo, ni trauma, ni sueño. Era invención pura. Era amor que nunca vivió. Dolor que nunca sintió. Sacrificio que jamás ocurrió. La historia hablaba de una niña que salvaba a su familia enfrentando al miedo con una canción inventada. Una melodía que no tenía letra, pero sí alma. Lucía leyó la historia en voz alta. Frente al huésped. Frente a la casa. Frente a los espejos. El huésped tembló. Su forma se distorsionó. Su sombra se quebró. Por primera vez pareció tener miedo. La madre comenzó a recordar. El padre dejó de escribir. La abuela lloró con su propia voz. Lucía siguió leyendo. Cada palabra era una herida en el huésped. Cada frase, una grieta en su existencia. Porque él no podía robar lo que no existía. No podía imitar lo que era nuevo. No podía reflejar lo que nunca fue. La historia terminó con una frase y cuando el miedo se volvió cuento, dejó de tener rostro. El huésped se levantó. Caminó hacia la puerta. Y desapareció. Pero dejó algo en la mesa, una hoja en blanco. Y sobre ella una lágrima. Lucía la tocó. Y sintió algo que no había sentido en días. Silencio verdadero. El huésped se había ido. La casa volvió a respirar, pero no como antes. El silencio era distinto. No era paz. Era ausencia. Sobre la mesa, quedó una hoja en blanco. Y sobre ella, una lágrima. Nadie sabía de quién era. Nadie la tocó. La madre comenzó a recordar. Pero sus recuerdos eran fragmentos, como si alguien los hubiera escrito con otra tinta. El padre volvió a hablar, pero su voz tenía un eco que no era suyo. La abuela dejó de cantar y comenzó a mirar por la ventana, como si esperara algo. Lucía guardó la historia que lo destruyó. La dobló en 4 partes. La enterró en el jardín. Y cada noche, soñaba con una casa sin puertas, sin ventanas, sin tiempo. Los espejos fueron cubiertos. Las fotos quemadas. Pero el huésped había dejado algo más que su sombra. En cada habitación, había una máscara. Blanca. Sin ojos. Sin boca. Sin expresión. Como si esperaran ser usadas. Lucía tomó una. La sostuvo frente a su rostro. Y por un segundo no sintió nada. Ni miedo. Ni tristeza. Ni memoria. Solo vacío. La madre quiso quemarlas. El padre quiso enterrarlas. Pero Lucía las guardó.
Porque entendió algo, el huésped no era un monstruo. Era un espejo. Era una historia que nadie quiso contar. Esa noche, Lucía escribió una nueva historia. Una que no dolía. Una que no robaba. Una que no repetía. La leyó en voz baja. Y por primera vez la casa sonrió. Pero en otro pueblo, otra casa recibió una carta. Sin tinta. Sin fecha. Sin remitente. Y alguien tocó la puerta.